Siempre he sido una persona escéptica. Escuchaba historias sobre el tercer ojo, sobre cómo algunas personas podían ver energías, percibir el futuro o incluso conectarse con otras dimensiones, pero nunca creí que algo así fuera posible. Hasta que un día, por pura curiosidad, decidí intentarlo. Encontré un método en un viejo manuscrito que aseguraba que, si seguía ciertos pasos durante 7 días, mi tercer ojo comenzaría a abrirse. Al principio, pensé que no pasaría nada. Era solo un experimento. Pero lo que sucedió después me dejó con miedo. El primer día fue simple: meditación, visualización y concentración en el centro de mi frente. Imaginé un punto de luz violeta brillando justo entre mis cejas, como el texto indicaba. No sentí nada extraño, solo una leve presión, como si algo se estuviera despertando en mi cabeza. El segundo día, todo cambió. Cuando cerré los ojos y comencé la meditación, vi un destello azul en mi mente, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Me sobresalté. Debe ser mi imaginación, pensé. Pero esa noche tuve un sueño que no parecía un sueño. Soñé que estaba en mi cuarto, pero algo no estaba bien. El aire se sentía denso, pesado. Miré hacia la puerta y vi una sombra. Estaba de pie, mirándome. Me desperté con el corazón acelerado. Algo dentro de mí me decía que no había sido solo un sueño, pero era solo el segundo día, y esto apenas comenzaba. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido un simple sueño, pero algo en mi interior me decía que no era así. Había algo diferente en el ambiente, como si el aire vibrara de una manera que nunca antes había notado. Ese día, continué con los ejercicios. Me senté en silencio, cerré los ojos y enfoqué toda mi atención en el punto de luz entre mis cejas. Esta vez, la presión en mi frente se intensificó. Era como si algo estuviera tratando de abrirse desde adentro. De repente, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Sentí un hormigueo en mis manos, como si estuviera tocando una corriente eléctrica invisible. Luego, vi algo más. Un ojo dorado y brillante apareció en mi mente. No era una imagen normal, era algo más vívido, más real. Abrí los ojos de golpe. La habitación seguía igual, pero algo había cambiado. Esa noche, cuando intenté dormir, las sombras en mi cuarto parecían moverse ligeramente, como si tuvieran vida propia. Me repetí a mí mismo que era solo mi imaginación, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero cuando apagué la luz, sentí algo aún más aterrador, una presencia. No la veía, pero podía sentirla. Estaba ahí, observándome. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que esto era parte del proceso. Mi tercer ojo se estaba activando, y lo que estaba viendo era solo el comienzo. La cuarta noche fue la peor. Ya no se trataba solo de sensaciones extrañas o sueños vívidos. Esta vez lo vi con mis propios ojos. Me desperté de madrugada con una sensación de asfixia. Mi cuerpo estaba paralizado. Sentía una energía pesada sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera presionándome. Traté de moverme, de gritar, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de mi habitación, una figura oscura estaba de pie. No tenía rostro, solo una silueta distorsionada que parecía moverse como si el aire vibrara a su alrededor. Quise pensar que era un sueño, pero el miedo que sentí era demasiado real. De repente, la figura dio un paso hacia mí. En ese instante, algo en mi interior se activó. Sentí una especie de chispazo en mi frente, justo donde había estado concentrando mi energía todos estos días. Un calor intenso recorrió mi cuerpo y, de golpe, pude moverme. Me incorporé en la cama con el corazón acelerado y las manos temblorosas. La figura ya no estaba. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero algo me decía que no había sido una simple alucinación. Al día siguiente, pasé todo el día intentando racionalizar lo que había sucedido.
Busqué testimonios de personas que habían activado su tercer ojo y encontré algo inquietante. Cuando la percepción se expande, no solo puedes ver energías, también puedes atraerlas. Pero lo más perturbador ocurrió esa misma noche. Caminando por la calle, sentí que alguien me observaba. No había nadie detrás de mí, pero cuando pasé frente a una ventana reflejante, lo vi de nuevo. Esa misma sombra distorsionada estaba parada justo detrás de mí, pero cuando giré, no había nada. Fue en ese momento cuando entendí que ya no había vuelta atrás. Mi tercer ojo estaba abierto, y con él, una puerta que tal vez nunca debí cruzar. Al séptimo día, algo en mí había cambiado por completo. El mundo ya no se sentía igual. No podía explicarlo con palabras, pero era como si una capa invisible se hubiera desvanecido y ahora veía las cosas de una forma diferente. Las luces parecían más brillantes, pero las sombras también eran más profundas. Las personas a mi alrededor no solo las veía, las sentía. Podía percibir su energía, como si hubiera una vibración sutil a su alrededor que antes no notaba. Algunas personas emanaban calidez, mientras que otras se sentían vacías. Pero lo peor vino cuando regresé a mi habitación esa noche. No tenía miedo, o al menos eso creía. Me senté en la cama, respiré profundo y cerré los ojos, decidido a entender qué era lo que realmente había despertado en mí. En cuanto lo hice, una imagen apareció en mi mente, más clara que cualquier otra vez. Vi un lugar oscuro, un túnel sin fin que parecía pulsar con vida propia, y en el fondo, una silueta esperándome. No era la misma sombra que había visto antes, esto era diferente. Entonces, escuché una voz. No venía de afuera, venía de adentro. No la oí con mis oídos, sino con mi mente. Era un susurro que decía mi nombre, lento, pausado, como si estuviera probando mi reacción. Abrí los ojos de golpe y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No estaba solo en la habitación. No vi nada, pero el aire era denso, casi eléctrico. Cada fibra de mi ser me decía que algo estaba allí, esperando. Fue en ese momento cuando entendí la verdad. Cuando activas el tercer ojo, no solo puedes ver lo oculto, también lo oculto puede verte a ti. Salté de la cama y encendí todas las luces. Mi respiración estaba agitada y mis manos temblaban. No importaba cuánto intentara calmarme, sabía que algo me estaba observando. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Algo me decía que ya no podía cerrar esa puerta, pero tenía que aprender a controlar lo que había despertado. Desde ese día, nunca volví a ver el mundo de la misma manera.